Inicié en Luz Visión hace 5 años. Yo lo primero que hacía era seguir todo el trabajo que ellos realizaban, principalmente los youtubers desde casa. Es estresante lo que hacemos, pero a la misma vez es satisfactorio. Y cuando tú ves la aceptación del público, cuando te agradecen por lo que estás haciendo, ya tú dices, bueno, eso es especial. Me enamoré de la visión de Luz Visión. Me encanta Luz Visión. Yo sueño con Luz Visión. Así es que conversamos. Bendiciones, familia, una vez más en este espacio que Dios nos ha regalado para poder conversar. Y en esta ocasión, bueno, todos somos de la casa. Tenemos con nosotros a Hazy Matos, directora de Luz Visión, juntamente conmigo, y representante de muchos de los miembros de nuestro equipo. Y agradecemos a Dios por tenerte, Hazy, por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa especial. Honrado me siento de tenerlos a ustedes aquí, de verdad. Soy uno de los miembros más jóvenes de la familia de Luz Visión. Así mismo es. Y estoy muy contento, la verdad. Para mí es un privilegio. Pero bueno, vamos a arrancar. Y ahora cuéntanos un poquito qué es Luz Visión. Pero no me han dejado ni siquiera saludar aquí. Me invitan, no me dejan saludar, me presentan, no me dejan saludar. Si David estuviera aquí, No puedo con esto, no, estoy esperando y nada. No, la honrada soy yo, de verdad que sí, porque de haberme hecho, de darme el privilegio de poder estar en el podcast de Abraham y Abraham conversando. Conversamos, ¿no? ¿Verdad? Es la segunda vez que me invitan para ser entrevistada. No me gusta que me entrevisten. A mí me gusta entrevistar. Esta no es una entrevista, es una conversación. A mí me gusta hacer las preguntas, no que me las hagan a mí. Entonces... Bueno, de todas maneras, tú también puedes hacer preguntas. Estamos aquí conversando. Entonces, ¿qué me decías, Abraham? Cuéntanos, ¿qué es Luz Visión? ¿Cuándo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Con qué visión surgió? A lo mejor ha ido mutando por el camino. Evolucionando. Creciendo. Exactamente. Extendiéndose. Entonces, porque seguro hay gente que los conoce, sobre todo a ti, Abraham, fundador de Luz Visión, de las cosas que hacían hace no sé cuántos años y lo que estás haciendo ahora. Entonces, cuéntanos un poquito de historia. Bueno, va a ser muy breve la historia porque realmente habría que abordar demasiado para ir a todos los detalles, ¿no? Ha sido un proceso lindo por el cual Dios nos ha llevado hasta aquí y sus comienzos, bueno, fueron bien interesantes. Luz Visión nace hace aproximadamente 15, 16 años. Nosotros nacimos como una pequeña... ¿Qué edad tú tenías cuando eso? No, eso no sé. Hace 16 años tenía 16 años. Luz Visión nace con una idea, ¿no? La idea de hacer una pequeña productora que pudiera trabajar materiales de las asambleas de Dios, de los pastores, de las diferentes iglesias, las asambleas, que es la denominación de la cual soy parte, al igual que Hazy y muchos del equipo también. Aunque somos un equipo diverso y no todos somos de la asamblea. Bueno, en este caso tú también eres parte del equipo, David, que es bautista del equipo. Nosotros, una de las cosas lindas que tenemos es que trabajamos sin fronteras denominacionales. Y en este caso, todo nace estando yo trabajando como diseñador en las asambleas. Y un día tuve la oportunidad de hacer 2 o 3 videos que respaldaran el trabajo que hacían los diferentes ministerios pastorales de la organización. Y salió ya un trabajo un poco más formado, ¿no? La idea del nombre también tuvo un inicio y tuvo una causa. Tiene una historia. Y tuvo una historia. Adelante, continuamos creciendo con algunos materiales ya fuera de la denominación. Ya empezamos a trabajar y a promocionar el trabajo que hacían otras denominaciones, específicamente audiovisuales y musicales, a partir de que tuvimos la oportunidad de
ser parte del paquete semanal como la sección cristiana del paquete. Al llegar allí, entrar, bueno, Dios nos dio la oportunidad de conocer personas especiales como David. ¿Puedes Iván. explicar para los amigos que no son cubanos qué es el paquete semanal? El paquete semanal es una plataforma alternativa a la televisión y la radio en Cuba que se transmite por medio de dispositivos externos, ya sea memorias, flash, discos duros, que son informaciones, son compendios de informaciones que semanalmente se arman en un lugar específico para que salga a todo el país, todas las provincias del país, por supuesto. Cada persona tiene la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información visual por un precio módico y desde sus casas. De eso se trata. Ahí estuvimos, ahí entramos y ahí permanecemos. Llevamos ya un tiempo bastante prolongado como parte del paquete, como sección cristiana, sin fallar ni un día de la semana. Nosotros siempre estamos ahí. Gracias a Dios, Dios nos ha ayudado y hasta aquí ha sido fiel en todos los sentidos, porque a pesar de que han habido problemas con apagones, ciclones, el paquete siempre ha mantenido su frecuencia y Luzvisión en él. Esa es la historia de Luzvisión. Nacimos como una pequeña productora independiente y nos fuimos convirtiendo en un canal televisivo alternativo, que es lo que nos identificó hasta hoy y nos ha identificado. Ese es nuestro inicio. Ya en cuanto a todo lo que es el equipo y la visión y las estrategias de trabajo que han ido creciendo a lo largo de los años, el ministerio ha cogido o tomado una madurez mayor y bueno, han nacido otros proyectos alternativos, paralelos, que forman parte ahora de Luzvisión, que ya no es un canal. Ahora es un ministerio que encierra diferentes tipos de... Es más que un canal. Es más que un El canal. otro día hablamos tú y yo de eso, ¿te acuerdas? Sí, Luzvisión. El otro día hablamos. Yo creo que yo veo a Luzvisión más como... Una productora. Como una productora, ¿no? Vamos a decir tipo, qué sé yo, Disney. Que Disney tiene un canal de televisión, hace películas, hace series. Exacto. En este caso ustedes comparten noticias, además de las producciones audiovisuales. La radio también. En la radio. Organizan eventos, vamos a llamar culturales principalmente, para el mundo cristiano. Y yo creo que eso es lo que más, por lo menos a mí personalmente, me atrajo y me gustó, ¿no? De lo que hacen ustedes, que tienen la visión de ir más allá de lo que la iglesia normalmente hace. Salir. Exactamente. De ese espacio. Y atreverse a hacer cosas que la iglesia normalmente no hace por diferentes razones. Pero ustedes se han atrevido a hacerlo. Me imagino los desafíos y la oposición y los retos que han enfrentado a lo largo de los años, pero hasta el día de hoy han permanecido y quiero honrarles por eso, la verdad. Son unos valientes. Y me impacta mucho que no paran. Están todo el tiempo ahí, montados en el caballo. Todo el tiempo estresado, ¿eh? Sí. Me han pegado un poco el estrés. Eso viene desde David. David nos va a estresar no nosotros a ti, imagínate. Entonces, no sé si tú quieres agregar algo de Sí, historia. yo lo veo, no, ya la historia, esa básicamente es la historia de Luzvisión. Hay mucho más que contar, pero hemos enfrentado momentos lindos, momentos duros, momentos difíciles, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y siempre he dicho que si dependiera de nosotros, nosotros no hubiéramos tenido ni siquiera un año de estar en función, ¿no? Pero yo sé que más que nosotros somos simplemente un instrumento y ni siquiera dignos de lo que Dios hace. Se trata del propósito y el proyecto de Dios para un tiempo determinado. Pienso que nosotros simplemente somos ese canal, como seres humanos me refiero, como hijos de Dios, ese canal de bendición para que el proyecto de Dios, que realmente es lo que importa, se mantenga fiel en su funcionabilidad, ¿no?
Sí, y ya con el tiempo, ya vamos a ir un poquito a la actualidad, hemos tenido personas muy importantes que han marcado un antes y un después en el trabajo de Luvisión. Pastores, líderes, hermanos que han sido clave para que Luvisión haya tomado un curso importante que queremos aprovechar para agradecer a las Asambleas de Dios, a la Liga Evangélica, a todos estos pastores que nos han apoyado incluso desde afuera, la Iglesia Bautista, que siempre nos ha brindado su apoyo. Con tener a David aquí ya es una bendición. Y eso queremos reconocerlo. Un trabajo lindo. Y otras denominaciones también que siempre han colaborado con nosotros de alguna manera. Aprovecho y una vez más les agradezco por todo su apoyo. Pero eso es básicamente, hemos tenido personas muy importantes que han sido clave. Y bueno, aquí tenemos una fiel exponente de este equipo, que más que directiva, como decimos nosotros, a ella no le gusta que le digamos que ella es la directora y demás, pero reconozco el trabajo y la honro también públicamente por lo que ha significado para nosotros desde que llegó. Ella llegó hace 5 años a Luvisión, 4 años aproximadamente. No me deja hablar. Y ha ascendido rápidamente. Como la espuma. Ha sido una bendición. Entonces, Hazy, háblanos un poquito de tu experiencia con este equipo de locos. Mi experiencia. Bueno, yo inicié en Luvisión hace 5 años. Yo lo primero que hacía era seguir todo el trabajo que ellos realizaban, principalmente los youtubers desde casa, en tiempo de pandemia. Ahí fue que yo me interesé más por el canal, por el trabajo que estaban haciendo. Y poquito a poco, cuando conocí a Abraham, que él me empezó a hablar del trabajo que hacían, sin darme cuenta, me vi ya rodeada de todo ese panorama. Me enamoré de la visión de Luvisión. Me encanta Luvisión. Yo sueño con Luvisión. Porque es que no voy a hacer lo mismo de la primera vez. Me gusta el trabajo que hacemos. Abraham, yo me acuesto y es todo el tiempo ahí generando ideas. Es estresante lo que hacemos, pero a la misma vez es satisfactorio. Cuando vemos ya una idea, un evento, algo que queremos hacer ya concretado, que ya está avanzando, y cuando tú ves la aceptación del público, cuando te agradecen por lo que estás haciendo, ya tú dices, bueno, eso es especial. Y bueno, inicié ahí casi que como la secretaria de los directivos que habían anterior, aprendiendo poquito a poco. Y bueno, fuimos avanzando en el camino, creando nuevas ideas, y cuando vine a ver ya estaba aquí. Pero tú estudiaste algo que nada que ver con esto, o sea... Yo, de hecho, yo estudié contabilidad, pero nunca me imaginé que iba a estar envuelta en este mundo de las cámaras, ni nada de eso. De hecho, yo soy muy tímida. Sí. A mí me da mucho temor las cámaras, aunque no lo parezca. Pero desde el corazón está desatada. No, que va. Sí. Lo que pasa es que cuando yo estoy nerviosa es cuando más hablo. Bueno. Cuando estoy nerviosa es cuando más hablo. Pero antes de estar con Luvisión, ¿tú hacías algo que tuviera que ver con este mundo de la audiovisual y la cultura? Lo más que hice fue cuando era adolescente, que me dedicaba a la fotografía, que lo olvidé por completo. Descubriste todo una pasión nueva. Una pasión nueva. Tú lo que estás preguntando si realmente lo que ella estudió ha aportado algo a Luvisión. Ella es contabilidad, estudió contabilidad y ahora podemos contar con ella. Yo pensé que así que hacía la cuenta. Yo me crié en un hogar de pastores. Mi familia es pastoral. Mi papá es pastor. No me gusta decirlo tampoco, pero bueno, es. Entonces, al crecer en ese ambiente de iglesia, en las iglesias, el hijo del pastor hace muchas cosas. Canta, danza, tiene un tiempo de grupos pequeños, y eso me creó con esa actitud de organizar, de crear, de inventar, de estar con el grupo de personas. Me imagino que de alguna manera esas cosas me hayan ayudado a hacer las cosas que hago ahora, actualmente. Aunque en el camino las he ido perfeccionando, porque no tiene nada que ver el trabajo que se hace en el modo profesional, ¿no? Aquí en un evento como Tu Voz Adora, Desde el Corazón, a lo que se hace en las iglesias. Es totalmente diferente. Pero bueno, eso creo que me ayudó también un poco.
a trabajar con el público, a trabajar a organizar el equipo. Esas cositas me fueron ayudando, o creo que me ayudaron bastante. Bueno, Abraham, y para ti, ¿cómo ha sido tener a Hazy No, sí, te lo decía. como mano derecha? Te lo decía anteriormente. También. Sí, Derecha e izquierda y los dos pies, ¿no? Sí. No, realmente nosotros somos un equipo. Yo creo que somos Hoy un hubiera buen sido equipo. bueno tener... Tú eres la derecha y ella es la izquierda. Pudiera ser. Hoy nosotros hubiera sido bueno tener más, una representación mayor del equipo, ¿verdad? equipo, ¿no? Pero bueno, en este espacio que no nos permite tener a tantas personas. Dentro de esos hermanos tenemos a Jairo Heredia. Es un hermano fiel a Lufición, igual que Hazy. Hace muchos años. Él es uno de los más antiguos, no por edad, sino por tiempo de trabajo con nosotros. Él estuvo casi al inicio, desde que estábamos empezando en el paquete, y él se ha mantenido fiel en su función. Él atiende todo lo que tiene que ver con información, con noticias. Él todos los días está al tanto de las noticias que ponemos, porque tenemos tenemos una plataforma informativa, Lufición Noticias, y él es responsable y tiene sus colaboradores que De todo el trabajan país. de otros, incluso de otros países y de todas las provincias de Cuba. Porque es que se han ido añadiendo personas Ajá. a Lufición. Así es. Tenemos por otro lado, por otra parte, como ya bien lo decíamos en otras ocasiones, a David Espinosa con su ministerio sí lo es, pero que David es Lufición también desde sus inicios. Cuando nosotros comenzamos, David siempre ha estado con nosotros ahí, poniendo Lufición como una parte importante de su vida también, aún sin despegarse de su visión. Entonces eso también es parte importante de nuestra historia. Ujú. David, otros como David, Iván, Cala, Pablo. Es que el que llega no se quiere ir. Tú llegaste y no te quieres ir. Ajá. No me da quien me- Sí. Ah, no. Bueno, tú eres de los últimos. De los últimos los que- bebés. Los bebés. No, pero realmente Abraham es muy especial. Sí, claro. Pero eres de los últimos que Te ha queremos. llegado y has aportado muchísimo también en poco tiempo y te agradecemos también por eso. Ahora, dentro del equipo también contamos con un miembro muy reciente y bien especial, Carlos Cabrera. Lo hubiéramos querido tener acá con nosotros. Carlos es quien actualmente está armando el paquete. Eso anteriormente lo hacía yo. Y juntamente con todo el equipo, ¿no? Ujú. Pero él es quien se responsabiliza de buscar la información, de buscar las ideas, de crear ideas. Realmente está haciendo un trabajo buenísimo. Y no pone nada, como bien decía yo en otra ocasión, sin contar primeramente con nosotros. Ajá. Y así tenemos a otros hermanos más que atienden lo que es la parte de publicidad, otros que atienden la parte de producción, Ujú. bien, y otros proyectos que ya estamos en función, que ahí sí va a hablar ahora. Actualmente somos, en el equipo de Lufición, somos 10 personas. Y tenemos además los colaboradores, como Siloé, ¿quién más? No, ya, sí, el único Esencia Music. Esencia Music, sí, hay más personas. Sí, pero En el equipo somos 10 actualmente, en Ya. la directiva. ok. Sí, somos entiendo. 10. Pero sí, los que son full time ahí. Exacto, Los full time. Somos 10 y entonces están los colaboradores también, sí, porque hay que mencionarlos también. Sí, pero los colaboradores, porque hay otros colaboradores que no están a nivel de ustedes, ¿no? De David, de Abraham, que son cuando se les Convoca para se algo convoca específico. para algo específico y que siempre, porque colaboradores tenemos en todas partes y son muchos, muchos pastores, ¿ves? Ujú. Sí, que como te decía, somos una familia. Has ¿Ves? logrado conectar con todo tipo de denominaciones, has logrado... yo creo que eso es algo bonito también, que ustedes han Unido. sabido, Unido. pero también ha sido Dios que ha puesto esa gracia en ustedes para conectar gente de distintos contextos, de distintas denominaciones, de distintos credos, y han logrado lograr, valga la redundancia, esa aceptación en la gente
a lo largo de todo el país. La verdad es que es impresionante el alcance que ustedes tienen. Y vamos a hablar un poquito también ahora de los proyectos, porque hablamos ya de historia, pero vamos a meternos un poco en el presente, quizás lo que ha pasado en los últimos años, eventos que han sido históricos en nuestro país, ya tanto para la iglesia como a nivel de nación, ¿no? Y bueno, y de las cosas que están sucediendo, que están en planes. A ver, cuéntanos, no sé, de estos últimos años, ¿qué eventos han logrado llevar a cabo? Que han dicho, wow, esto de verdad que es solo Dios, ¿no? Bueno, el evento más importante o más grande que hemos tenido en los últimos 2 años es Tu Voz Adora, que lo creamos con el fin de reunir adoradores de todo el país que pudieran tener un espacio, una plataforma para dar a conocer su talento, la música. Hay muchísimo, yo siempre lo digo, siempre que voy a dar una palabra, principalmente en Desde el Corazón. Hay muchísima gente buena, muchísimos músicos buenos, cantantes y agrupaciones cubanas que no se conocen en su propio país. Ujú. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de darnos a conocer así como el que está en el extranjero. Y entonces nosotros hemos optado o hemos querido que dar a conocer que esas personas están en nuestro país y que puedan tener la oportunidad de dar conciertos, de darse a conocer, de que el pueblo cubano los conozca. Muchísimos adoradores buenísimos. Entonces Tu Voz Adora ha logrado eso. Como tú mismo decías, hemos logrado también unir personas de diferentes denominaciones. Denominaciones que yo no sabía ni que existían. Han participado en nuestros concursos y han sido de mucha, mucha, mucha bendición. Las personas agradecen ese tiempo. Y creo que ese es el evento más importante que hemos tenido, ¿verdad, Abraham? Sí. La primera vez lo hicimos en el tiempo de pandemia, que fue un reto. Imagínate, todo desde casa. Vía online. Vía online, todo desde casa. Pero fue lindo. Y esta última vez tuvimos la oportunidad de hacerlo ya en un espacio más abierto. Aunque la situación del país es difícil, Dios nos ayudó y nos permitió que pudiéramos estar, lo hicimos en la Casa de la Música de Galeano y tuvimos ahí 500 personas, Abraham. Un Cerrado sueño, por ¿eh? capacidad. Cerrado por capacidad. 500 personas nos reunimos ahí. Tú no estuviste, Abraham, no pudiste estar con No nosotros. pudo ir. Fue lindo. Realmente fue lindo. Días de mucho estrés porque yo me estresé mucho, pero fue muy bonito. El otro programa que tenemos así hace 1 año ya, ¿verdad? Desde el Corazón, que es como un Tu Voz Adora, pero express. Yo veo y a la gente que le he compartido el proyecto de Desde el Corazón. ¿Te gusta Sí, Desde el claro, Corazón? ¿Cómo fue claro. tu experiencia cuando fuiste allá? Porque tú estuviste. Especial. Sí, pero. Yo estuve de invitado, pero después estuve. Te convertiste ya en parte del Sí. equipo. Sí, pero me arrastraron. cuando fuiste como invitado, ¿cómo te sentiste? A mí me parece genial la idea, y es lo que iba a decir, que yo veo Desde el Corazón como lo que en inglés se conoce como un late show, que no sé si han visto, o por ejemplo el programa de Alexis Valdés que él hacía hace años que se llamaba Esta Noche Tonight, que es un show con de todo, con humor, con música, con actuación, ¿no? Entonces yo veo ese Desde el Corazón como esa alternativa de ese mismo tipo de evento, pero para la comunidad cristiana, y es un espacio que no existe. Nosotros los cristianos pensamos en hacer algo y es culto en la cabeza o un retiro, No, o cuando más salir a tomarnos un helado los jóvenes, ¿no? Pero no vamos más allá para intentar hacer algo diferente, ¿no? Y yo creo que ustedes lo han logrado hacer con muchas otras cosas, pero en este caso con Desde el Corazón, y para mí recuerdo- la idea es genial, ¿no? Sí, tú hablando de show, hay palabras que en el mundo evangélico no se pueden usar. Porque Sí, las miran mal. pero está, Sí, yo entiendo. Al principio, cuando empezamos Desde el Corazón, muchas personas no lo aceptaban. los criticaron, No, imagínate. Algo como todo lo nuevo, todo lo novedoso. Siempre sucede así.
Y para mí fue difícil al principio porque yo decía, Dios mío, pero ¿por qué si yo todo lo que estoy haciendo, esto es sano, es para evangelizar también? Porque hay Desde el personas corazón, que no... Porque hay que decir que desde el corazón se hace en un lugar, en un Exacto. local, un espacio que no es de ninguna iglesia. No, exacto. Es un lugar que pertenece a... Es que es raro en la cultura cubana, Pertenece en la a la cultura de cultura nosotros. cubana, al Estado, y donde se presentan todo tipo de artistas que no son cristianos, tienen sus peñas, y ahí en ese mismo lugar Dios ha abierto la puerta y ustedes han sabido también Gracias a tocarla. Dios. Y eso es parte de lo que lo hace diferente y lo hace novedoso, que es fuera totalmente del espacio eclesiástico. Y eso es parte también del concepto que están buscando, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo que te interrumpí, ¿qué era? ¿Se te No, olvidó? sí. Sí, se me olvidó. Quisiera, bueno, ya que me vas a dejar a mí, que además de Desde el Corazón y Tu Voz Ahora, que bueno, explicaste que es un concurso, se hizo en la Casa de la Música, la gran final, y que igual es un lugar que vamos a decir, muy importante, donde se presentan artistas que no son cristianos igual, y la verdad fue un evento, fue un bombazo, se puede decir así, ¿no? Fue lindo, fue lindo. Que a raíz de eso, supongo que se han abierto incluso nuevas puertas, nuevos proyectos, nuevos sueños. Háblenme un poquito de eso. A ver, Abraham. Bueno, a raíz de todo este movimiento musical que hemos estado promoviendo en años, y de alguna manera aislada, que no ha sido con un propósito definido, al hacerse un poquito más frecuente y madurar más el contenido de todo este movimiento musical, hemos llegado a también establecer una pequeña comunidad de música gospel cubana. Es decir, estamos tratando de trascender un poquito a algunas áreas de la misma cultura cubana que por años hemos, como cristianos, soñado en tener. Es decir, un espacio no solamente dentro de la televisión y la radio, porque poner una canción en la televisión y en la radio es algo para un momento. No, lo que hemos soñado, y creo que tú también has sido parte de ese sueño por años, es ser parte reconocida de la música de nuestro país. Estar insertado. Nosotros, exactamente, nosotros estamos insertados de alguna manera, porque vivimos en Cuba y cantamos. Así que ya eso nos hace que somos parte. Pero me refiero ya a ser reconocido. a la identidad, al sello, al reconocimiento profesional de los medios culturales de este país. No solamente con la música, ahora estamos trabajando con movimientos No es lo cristianos, único que los hacemos. músicos, la música gospel, sino con todas las demás manifestaciones artísticas como el audiovisual también y la comunicación, que no es del todo arte, pero también es arte, y lograr que se nos dé un espacio dentro de los de tantos que hay, porque hay mucho talento y eso lo hemos hablado muchas veces acá, que no se trata de la música cristiana, no se trata del audiovisual cristiano, le ponemos apellido a cosas que realmente no lo llevan, porque los cristianos somos nosotros que hacemos música, que hacemos audiovisual, que hacemos noticias. Es decir, es hacer lo que hace todo el mundo, pero con un mensaje diferente, con la experiencia que tenemos diferente. Nosotros que hemos tenido una experiencia con Dios, tenemos algo que aportar para una nación que está siendo ahora mismo azotada por las dificultades, por las necesidades. Y todos sabemos que Dios, los que conocemos a Dios, sabemos que Dios es el único que tiene la esperanza, tiene la solución, que tiene la alternativa de cambio para cualquier nación y cualquier persona. Y como nosotros entendemos eso, lo hemos sabido, ese es el sueño, lograr ser luz, por eso nos llamamos Luz Visión, lograr ser luz en medio de la oscuridad. Y como tú eres luz en medio de la oscuridad, simplemente exponiendo con tus herramientas, con tus dones, con tu talento, la luz que Dios ya puso en ti cuando le conociste.
Nosotros tenemos una comunidad de comunicadores, valga la redundancia, ¿no? Le hemos puesto ecos. Ecos porque sabemos que eco es una palabra bien estratégica. Es transmitir a otros, hacernos eco de lo que ya Dios nos dio, ¿no? Y bueno, esto es una comunidad que tiene su encuentro anual. Ya vamos para el segundo encuentro, ¿verdad? El segundo año. ECO, ya vamos a tener ahora el Congreso de Comunicadores ECO 2025, que va a ser para julio. Allí vamos a estar trabajando con ellos también y donde vamos a estar involucrándonos también un poco con la comunidad gospel cubana que atendemos. Tenemos un departamento de producción, es decir, Luzvisión Producciones, que estamos ahora mismo trabajando en él fuertemente para lograr crear contenido de calidad juvenil, para adultos mayores, para niños. Y contenidos dramatizados, contenido de calidad y con un efecto evangelístico, a no tener una denominación específica y ser interdenominacionales. Lo que pretendemos es llevar un punto en común en donde todos de alguna manera nos respetemos, nos entendamos. Esta es nuestra política de trabajo. Y donde podamos unirnos para juntos llevar el mismo mensaje que siempre llevamos, pero unidos. Esa es una de nuestras fortalezas, tratar de llegar a la unidad. Y creo que lo estamos logrando. Con respeto y siempre con límite, ¿no? Respetando las culturas de cada denominación. Bueno, y no queremos tampoco pasar por alto nuestro más reciente proyecto, que es el Instituto Bíblico, porque no solo nos dedicamos a la música y al audiovisual, sino que también hemos creado un curso donde la comunidad cristiana y no cristiana pueda acceder desde las redes sociales y pueda participar del Instituto Bíblico Camino a la Vida. Abraham, ¿quieres hablar de eso? Sí, el Instituto Bíblico Camino a la Vida es un proyecto donde estamos incentivando a los cristianos y no cristianos. Exacto. Que conocen a Dios. Todo el que quiera conocer y aprender de la Biblia de una manera autodidacta o también tenemos la certificación al final de curso, tiene acceso a nuestro curso. Sí, abordando un poquito del tema que dice Hazy, es la idea que queremos lograr, ¿no? Lo que quiero hablarle. Es incentivar un poco a la lectura diaria de la Biblia. Exacto. Es una estrategia más que para graduar a un estudiante, es para hacer de nosotros un devocional diario, pero con un proceso interactivo, que no sea solamente voy a leer la Biblia hoy y a solas con Dios en mi casa o en mi trabajo. No, es tratar de estimular es decir, la cultura, el hábito de la siguiente manera. Y el amor. A través de grupos pequeños de estudio, a través de un grupo oficial de WhatsApp, a través de grupos no tan pequeños, de células en las iglesias, a través de llegar a cada hogar y con el mismo mensaje. Estamos promoviendo este curso que consiste en un programa de 4 módulos con más de 200 lecciones que van navegando durante todo un año por toda la Biblia en una aventura con Dios, ¿sabes? No es solamente leerla, como te decía, sino es aprenderla, es digerirla de una manera práctica y sobre todo aplicativa. Es tratar de que cada lección sea una aplicación para tu vida diaria. Es algo muy sencillo, algo que muchas veces lo hemos hecho, algo que lo venimos haciendo desde que conocemos al Señor. No es nada nuevo para muchos, simplemente es un ejercicio que queremos fomentar, porque sabemos que no es nada nuevo para muchos, pero muchos han perdido el hábito. Y es lo que queremos, ¿no? Y el formato es con videos, ¿no? Sí, son por medio de cápsulas. Tenemos varios formatos. Audible, MP3, PDF, enlaces de YouTube y tenemos también encuentros presenciales. Hace poco que iniciamos, pero ya tenemos una matrícula de 248 personas por las redes sociales. Lo mismo de Cuba que fuera de Cuba. Eso es algo que destacar.
Y tenemos también matrículas de grupos que hacen encuentros presenciales que está funcionando en la zona de Santiago de Cuba, con un total de 40 estudiantes. Así que creo que ha tenido o está teniendo una buena aceptación el curso. Sobre todo está teniendo un buen crecimiento. Un buen crecimiento. Un buen crecimiento, todavía nos falta mucho. Aceptación. Tenemos el plan o la meta de llegar a cada rincón del país. Entonces, otra cosa muy importante, el instituto no es solamente un encuentro para estudiar, sino es un encuentro para compartir. Cada estudiante es una pieza clave en este reino del estudio, donde cada uno de ellos también va a tener la posibilidad de, por medio de cuestionarios, preguntas y respuestas, y por medio de debates en los mismos grupos, de aprender de esa manera. Y estamos también preparando un programa que se va a llamar Biblia Club Camino a la Vida, que va a ser de media hora. La neurona de Luz Visión. Sí, es en formato audiovisual. Va a ser un contenido, es un programa televisivo, con carácter televisivo, donde vamos a, por medio de la competencia y por medio del entretenimiento y de la dinámica, ¿no? Vamos todos juntos a aprender, donde vamos a concursar. Algunos de los estudiantes van a estar siempre concursando y vamos a hacer como una especie, valga la redundancia, de concurso eventual que va a estar girando alrededor de los módulos que se van a estar dando a lo largo del tiempo. Sí pretendemos que el curso, cuando empiece, sea el mismo, es decir, el mismo en todas partes. No es empezar el módulo en un lado ahora y el módulo después, no. Cuando empieza, es simultáneo hasta el final. Y los que se van incorporando, se van a ir incorporando por donde esté el curso. Y cuando terminen los 4 módulos, comienza de nuevo en el próximo año el curso nuevamente. Aquí en el curso hay algunos que se van a graduar con certificado, otros que simplemente están de oyente, otros que simplemente les interesa porque sí, va a ser muy, muy abierto a los intereses de cada cual. Va a ser muy, muy lindo lo que va a pasar y lo que está pasando. Y les estimulamos a todos los que de una forma u otra quisieran también ser parte de este curso Camino a la Vida, a que vengan a las redes sociales a través de Luz Visión. En YouTube lo vamos a estar siempre ahí promoviendo, en Facebook, en Instagram. Y bueno, tenemos un grupo especial, Grupo Camino a la Vida, donde, bueno, aquí va a estar apareciendo el link. Si quieren, se pueden ir incluyendo. Todos los días hay una clase, todos los días ininterrumpidamente hay una clase. Y al final de semana hay un encuentro frontal con el profesor en las redes sociales. Hasta tanto no hayan los grupos presenciales, donde van a tener algunos de ellos algunos dispositivos para mejorar y viabilizar el material de estudio. Y por último, quiero cerrar con lo más importante, el paquete semanal. Quiero ser reiterativo con esto. Para nosotros el paquete semanal sigue siendo lo más importante hasta ahora, porque es lo que nos ha dado la identidad que tenemos hoy. Y recuerden seguirnos ahí en la sección cristiana. Ahí están todas las informaciones, todas las semanas. Busque el material en el paquetero, con el paquetero más cercano. Y si no le llega, bueno, pues nos puede llamar y nosotros le podemos orientar a ver dónde puede acceder. Bueno, Abraham, esto ha sido todo por hoy. Ha sido muy especial, la verdad. Sí. Muy interesante conocer un poquito de la historia de Luz Visión, de los proyectos. Quiero animarles, quiero desafiarles a que sigan adelante, a que no se detengan. Yo sé que ustedes son difíciles de detener, ya lo han demostrado. Pero bueno, yo sé que diariamente hay luchas y hay desafíos. Así mismo. Y así es, familia. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo encuentro en esto que se llama Conversamos.